Durante años, el apellido Schocklender estuvo ligado a uno de los crímenes más estremecedores de la historia argentina. Pero, ¿qué pasó después? ¿Qué ocurrió cuando las cámaras se apagaron? Las condenas se cumplieron y el horror parecía haber quedado atrás. Hoy vamos a recorrer el después del caso Schocklender. Una historia donde el poder, el dinero y las contradicciones vuelven a generar escalofríos. Sergio y Pablo Schocklender fueron protagonistas de uno de los crímenes más impactantes de la historia argentina. En 1981, los hermanos asesinaron a sus padres, Cristina Silvia Casanova, Carlos Schocklender. El crimen ocurrió en su casa del barrio de Belgrano, ciudad autónoma de Buenos Aires. El crimen: ambos padres fueron brutalmente apuñalados mientras dormían. El hecho conmocionó al país por la violencia extrema y porque los autores fueron sus propios hijos. Tras el crimen, los hermanos intentaron simular un robo, pero rápidamente quedaron como principales sospechosos. La condena: en 1985, Sergio y Pablo fueron condenados a prisión perpetua por homicidio agravado. El caso se volvió emblemático por el perfil psicológico de los acusados y el contexto familiar. Porque los hermanos Schocklender mataron a sus padres. 1. Un vínculo familiar profundamente conflictivo. Los hermanos describieron a su padre como violento, autoritario y humillante, con episodios de maltrato psicológico y físico. Sergio, en especial, habló de una infancia marcada por miedo constante, castigos extremos, un clima familiar opresivo. Estas acusaciones nunca justificaron legalmente el crimen, pero fueron consideradas para entender el contexto. 2. Una discusión que terminó en tragedia. Según la investigación, la noche del crimen hubo una fuerte discusión familiar. El conflicto habría girado en torno a dinero, control de la vida de los hijos, decisiones personales y autonomía. La justicia concluyó que el crimen fue no accidental, no en defensa propia, planificado. La salida de la cárcel. Años después, tras múltiples apelaciones y beneficios judiciales, Sergio Schocklender obtuvo la libertad condicional. Lo que nadie imaginaba era que aquel joven condenado por un doble homicidio comenzaría una nueva vida ligada a uno de los organismos de derechos humanos más importantes del país. El ingreso a Madres de Plaza de Mayo. Schocklender se acercó a la asociación Madres de Plaza de Mayo y rápidamente ganó poder. Pasó de colaborar a manejar fondos millonarios. Así nació el programa Sueños Compartidos, un plan de viviendas sociales financiado con dinero del Estado. Pero detrás del discurso solidario, algo no cerraba. En 2011 estalla el escándalo. Desvío de fondos, propiedades, autos de lujo, cuentas bancarias y un estilo de vida incompatible con una organización social. El nombre Schocklender volvía a ocupar titulares, otra vez, pero esta vez, no por un crimen, sino por corrupción. Causa judicial Y caída. La justicia investigó el manejo de millones de pesos. Sergio Schocklender fue imputado, procesado y nuevamente detenido. Las Madres de Plaza de Mayo quedaron en el centro de la polémica. La confianza pública se quebró y la pregunta volvió a surgir: ¿cómo alguien con ese pasado llegó tan lejos? ¿Qué pasó después? Con el paso de los años, las causas avanzaron lentamente. Sergio Schocklender quedó detenido en su domicilio, bajo arresto. El hombre que había pasado de asesino condenado a figura de poder, terminó aislado, rodeado de expedientes, juicios y silencios. El caso Schocklender nos deja una pregunta inquietante. La sociedad olvida demasiado rápido. El poder puede borrar el pasado, porque hay historias que nunca terminan. Porque acá, el pasado siempre vuelve.